Con este fallo se reconoce que es el primer oficial condenado en términos definitivos. Es decir, ahí terminó judicialmente toda actividad. Entonces el general queda condenado. En segundo lugar, hay dos sentencias que están en apelación ante la Sala Penal del Tribunal. Una, la de Sánchez Rubiano y otros del B2, que fueron condenados y que la defensa apeló. De esto tenemos casi 7 años esperando a que el Tribunal de Bogotá resuelva la misma. Y tenemos un juicio en el cual se absuelve a Iván Ramírez y a otros de contrainteligencia por los mismos hechos, por los 11 desaparecidos, en donde se le absuelve y la parte civil y la Fiscalía apelamos. Y también estamos esperando a que se resuelva. De esto llevamos casi 7 años igual, esperando que se resuelva la apelación. Hay un nuevo proceso en el cual se está investigando 14 miembros de la fuerza pública por el delito de tortura, en el caso de cerca de 11 personas que fueron capturadas y llevadas a las instalaciones militares y que ahí se les tortura. Y producto de esas declaraciones, también hay que recordarlo, es que se demuestra que a los especiales no se les identificaba y se les pasaba al segundo piso en la casa del Florero. Y como ellos no quedan registrados en ninguna parte, entonces era el camino o uno de los métodos o procedimientos que utilizaron para desaparecer después a las personas, porque sobre esa base es que se niega que ellos hayan salido vivos o que se les haya introducido a la casa del Florero y que después se les haya llevado a las instalaciones del B2 en el artillería o en el Charry Solano de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, como estos salieron vivos y estuvieron torturados, pues entonces declaran, y por eso se tiene que abrir el proceso, que se abre por órdenes de la Corte Interamericana. Entonces, desde el 2014 se abrió este proceso. En el 2015 se ordena la apertura y la vinculación por indagatoria de los 14 miembros del Ejército y de la Policía, y se trabaja en las indagatorias durante casi 4 años. Es decir, ahí hay una dilación absolutamente injustificada, pero tolerada, eso sí, por la Fiscalía, y los argumentos siempre fueron más o menos los mismos. Es decir, el abogado tenía otra diligencia, o el preso estaba enfermo, o no lo podían sacar, o alguna indisposición había, pero no se habían terminado las mismas. Entonces faltan 3 indagatorias por realizarse, dentro de ellas la del sargento Garzón Garzón, que es una de las personas que se acoge a la JEP, conjuntamente con el general Iván Ramírez Quintero. Entonces, como de los 14, 12 cogieron a la JEP. Esto implica, y es una decisión que toma la Fiscalía, de suspender las indagatorias de estas 3 personas y queda pendiente por resolverles la situación jurídica. Entonces, quedamos así en el limbo jurídico. Entonces, como solicitaron esto, y es una disposición de cúmplase, bueno, no admite ningún recurso, nosotros lo interpusimos, pero fue descartado. Esto implica que nos tengamos que esperar a que la JEP se pronuncie sobre el caso en particular. Lo que nosotros no podemos entender, y es inaceptable, es que el hecho de que se acojan 2 de 14 no significa que el proceso se tenga que paralizar en relación con los otros 12. Entonces, a esos 12 tendría la Fiscalía que resolver la situación jurídica, pero eso es lo que la Fiscalía no va a hacer. Entonces, esa es una decisión compleja, pero está ahí. Por otra parte, habrá que agilizar ante la JEP el procedimiento para que se resuelva. Si
Eso implica una decisión de este carácter, que por dos personas que se acojan a la JEP, en este caso, se deje en el limbo o en la impunidad total, sin investigación ni resolver la situación jurídica a los demás miembros de la fuerza pública que participaban en estos crímenes. Es decir, eso es inaceptable jurídicamente, y eso no es lo que dice el acuerdo de paz, ni es lo que dice la ley estatutaria, ni cosas por el estilo. Pero son las interpretaciones que, a nuestro modo de ver, llevan a garantizar que no se haga actuación judicial en relación con los otros funcionarios que están implicados en el proceso, y que no se abran las otras investigaciones, porque de acuerdo con esta disposición no pueden hacer interrogatorios, no pueden hacer indagatorias, no pueden hacer definición de situaciones jurídicas, no pueden llamarlos a juicio y no se pueden dictar sentencias en ningún sentido. Entonces, esa interpretación es la que nosotros queremos y hay que pedir que se resuelva a futuro, porque en una lucha contra el tiempo en estos procesos, después de 35 años casi, pues damos una sentencia condenatoria y las demás no se sabe absolutamente nada y es muy difícil que se resuelva. Y en la JEP, por el tema de la priorización o de la selección, entonces hay que determinar cuándo van a iniciar el proceso contra estos dos, para que se resuelva en esta forma qué se va a hacer con los otros. Pero ese es un limbo jurídico pues, que se tendrá que resolver. Nosotros aspiraremos casi que en un segundo análisis y valoración por la Corte Interamericana, cuando se haga el seguimiento al proceso, para decir es que esto no se puede paralizar, la justicia no se puede paralizar en esos términos por interpretaciones que dan funcionarios de la Fiscalía. La actuación del general de haberse inicialmente acogido a la JEP, para nosotros y para las víctimas significaba la posibilidad de que realmente alguien confesara lo que había pasado y que dijera cómo se dieron las órdenes, quién las dio, las razones por las cuales se establecieron las mismas, que nos explicara decisiones que son muy controversiales en términos de haber permitido que el M-19 se tomara el Palacio, quitándole la seguridad al mismo. Es decir, facilitar la entrega, el ingreso para después tierra arrasada frente al enemigo, sin importar los magistrados. Pero dentro de esos análisis también nos gustaría que nos explicara algún día por qué razón se mueren determinados magistrados y otros no. Es decir, por qué mueren los de la Sala Penal o los de la Sala Constitucional de la Corte, o los del Consejo de Estado de la Sección Tercera, que son los que resuelven los procesos por casos de violación de derechos humanos contra el Estado o contra la nación. Y no se mueren, por ejemplo, los de la Sala Civil o los de la Sala Laboral. Es decir, aquí había que matar entonces a los liberales y dejar vivos a los conservadores, pero previo a eso también nos deberían explicar por qué se ordenan operativos especiales para sacar del Palacio a Jaime Betancourt, el hermano del presidente, y a Clara de Castro, que eran magistrados del Consejo de Estado, que salen, los sacan. Acuérdense del operativo del famoso Sarria, el Rambo criollo, que hace un operativo que entra, que ponen policías y ejército a su disposición, van y los buscan y los sacan y los llevan por una ventana sobre la carrera séptima y los sacan por un tercer piso en una ventana armada, en una escalera armada, pero después de que salen los dos magistrados, no se puede sacar ni siquiera a un funcionario de los que estaban ahí, ahí al frente, de la Secretaría de la Sala Penal o a los otros magistrados. A ellos no los sacan. Y después, lo que han dicho en la declaración es tierra arrasada. Todas esas verdades nos las debería contar el general Arias Cabrales. O cuál fue la participación de los miembros del ejército norteamericano en la utilización de los explosivos, o la utilización de los radios. ¿Cómo se hace? El hecho de que le suministren unos radios para que se comuniquen en una sola frecuencia a los miembros de la fuerza pública. ¿Y quién dirige al final el operativo de esa destrucción del Palacio? Es decir, yo creo que hay muchas explicaciones que históricamente no la deben. Para mí es inobjetable que él, al retirar su petición de acogimiento a la JEP, renuncia expresamente a este trámite especial y a estos beneficios que conceden
en esta jurisdicción, porque se retira voluntariamente, es decir, no fue coaccionado, pues, y no pueden hablar ahora de que eso no existió. Entonces, él creo que confiaba en que le iban a garantizar la impunidad y la absolución, en esos términos, pero por eso lo retira. Pero ya ahorita volver a hacer peticiones, volverse a inscribir como beneficiario y hacer las peticiones y que lo acepten, pues es algo que tiene que ser controvertido por lo menos por la parte civil, porque pues no tiene, sería un contrasentido. Ahora, si él quiere decir la verdad y contar la verdad, pues perfectamente lo puede hacer y lo debe hacer, históricamente. Pero esa es una deuda que yo creo que pues difícilmente dentro de las políticas estatales que tienen van a dar. Es decir, los pactos del silencio pues operan en Colombia y la impunidad se tiene que garantizar para todos sus subalternos en estos casos. Ahora, nosotros sí aspiramos a que esto siga, que los que se han acogido, en el caso de Iván Ramírez y del sargento Garzón, pues en el caso del general Iván Ramírez, él tiene muchísima información de los crímenes que se han cometido por parte de las fuerzas militares, asumando en Colombia en relación con muchos civiles y en algunos casos contra miembros de la insurgencia. Eso también es cierto. Entonces, él debería, y ojalá aspiramos a que confiese eso. En el caso del coronel Plazas Vega, él entra con los tanques, rompen la primera puerta, la entrada, y entran los tanques y se da la confrontación bélica con los guerrilleros que estaban ahí armados, y eso también es bueno plantearlo, con fusiles, porque no dentro de uno de los problemas que tuvieron fue que quien al parecer llevaba armas de carácter pesado para confrontar los posibles tanques no pudieron entrar al palacio porque se equivocaron en el recorrido y se fueron para otro lado. Entonces ellos quedaron únicamente con revólveres, pistolas, subametralladoras y fusiles. Eso era todo lo que tenían. Entonces es una confrontación en esos términos militares absolutamente desigual entre un tanque blindado o vehículos blindados con ametralladoras, con rockets, etcétera, etcétera. Y por eso llevó a que ese proceso de recuperación del palacio fuera muy rápido en el primero y segundo piso. Es decir, esta recuperación se hace muy rápido. Y el coronel llevaba a su mando los tanques y él ordenaba a quién disparar y qué disparar de acuerdo con el material bélico que tenían disponible, que son ametralladoras .60, que son los rockets y los obuses que utilizan los tanques. Entonces, con esos tanques pues se bombardeó pues, el segundo, tercer piso y desde luego, producto de esas explosiones, el tercero y cuarto piso se incendian. Porque pues ahí lo único que hay son, además de la construcción de la estructura del edificio, hay madera y hay papel, que es lo que utiliza la corte en ese trabajo, y tapetes. Entonces, por eso se incendió rápidamente. Entonces, él se limita, en el caso de Plazas Vega, a decir, yo simplemente hice la confrontación, yo simplemente disparé, yo simplemente tomé este dispositivo, si a mí me atacaban, pues yo simplemente respondía y cumplí con mi trabajo. Yo no me encargaba ni de vigilar, ni de custodiar, ni de identificar nada por el estilo. Yo simplemente cumplí mi papel como un operador más en la labor de retoma del palacio. En el salvamento de voto, estamos de acuerdo, hay elementos para ratificar lo que había dicho el tribunal al condenarlo. Es decir, aquí hay declaraciones de miembros de inteligencia que dicen que él sí participó en los interrogatorios, que él sí estuvo al frente de los interrogatorios y que él ordenaba qué hacer y cómo hacerlo. Cuando los miembros de inteligencia militar declaran diciendo, pues es que él ordenaba que los interrogaran, que los trabajaran y que le informaran cada 2 horas de los resultados de la misma, pues es una relación directa e intervención directa en los operativos de interrogatorio a los capturados. Entonces, esas pruebas no se toman en cuenta. Entonces, se establece es la duda.